Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar la resolución de límites algebraicos. Recordarles que este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es resolver este límite. Calcule el siguiente límite. Tengo el límite cuando x tiende a 1 y su expresión es x a la 3 menos 1 entre x menos 1. Recordarles que lo primero que tenemos que hacer es evaluar, es decir, sustituir el valor de 1, que es donde x va a tender, por las variables de x en este caso. Observar si tenemos alguna indefinición matemática, hay que manipular esta expresión para poder simplificarla y resolverla. Si encontramos un número real, no hay ningún problema, ya terminamos con el ejercicio. Entonces vamos a resolver este límite en la pizarra. En este caso, como les dije anteriormente, lo primero que hay que hacer es evaluar el límite. En este caso vamos a colocar, en vez de x, un 1 elevado a la 3 menos un 1 entre el valor de x, lo voy a cambiar por 1 entre menos 1, perdón. Haciendo las operaciones, 1 elevado a la 3, recordemos que eso es un 1, y le quito un 1, me daría 0. Ahí vamos bien, no tenemos ninguna indefinición. El problema está acá. 1 menos 1 me va a dar 0, y lo voy a colocar acá, porque recordar que una expresión con denominador 0 matemáticamente no existe, es una indefinición. Por eso lo pongo entre comillas. Entonces, vean que no llegué a un número real, por lo tanto hay que manipular, utilizando métodos de factorización, esta expresión, en este caso para poder cancelar o eliminar el x menos 1, que es el que me está dando problemas. Vamos a quitar la parte de la evaluación y observemos que en este caso el denominador no lo puedo factorizar más, x menos 1 no es factorizable, pero en el numerador veo que existe una función, una expresión, perdón, que tiene x a la 3 menos 1. Recordar que esto yo lo puedo ver como 1 a la 3, ¿cierto? Porque 1 a la 3 sigue siendo 1. Tendríamos una diferencia, en este caso, de cubos. La factorización, recordar que era x menos 1, primer término, y el segundo, que era un término un poquito más largo, de 3 términos, va a ser x a la 2 más 1 por x, recordar que era el primero al cuadrado, más el primero y el segundo, más el segundo al cuadrado, en este caso sería 1. Esto es parte de las fórmulas notables, que tenemos un video anterior que nos puede repasar. Simplificando simplemente esta parte me quedaría x menos 1, x a la 2, más 1 por x, es lo mismo que poner x, más 1. Teniendo esta expresión, yo voy a sustituir en este caso el numerador. Sería el límite cuando x tiende a 1. Y en vez de escribir x a la 3 menos 1, voy a escribir su factorización. En este caso sería x menos 1, x a la 2 más x más 1. Y en el denominador tengo un x menos 1. Observemos entonces que en el numerador tengo un factor que es x menos 1. Al estar multiplicando, yo puedo cancelar este factor con este que está acá. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría límite cuando x tiende a 1 de, y me queda solamente la expresión en el numerador, x a la 2 más x más 1. Observemos que al ser un polinomio sencillo, podríamos hablar de sencillos que no tiene expresiones racionales, puedo evaluarlo y ver cuánto es el valor. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna indefinición matemática con el valor 1. En este caso sería, en vez de escribir x, voy a escribir un 1. 1 a la 2 más 1 más 1. 1 a la 2, todos sabemos que es 1, más 1 más 1, esto sería 3. Por lo tanto, el valor numérico de este límite cuando x tiende a 1 es igual a 3. Vamos a resolver otro ejemplo. En este caso me dice, determine el valor numérico del siguiente límite. En este caso el límite me dice que es cuando x tiende a menos 5.
y tenemos de igual manera una fracción o una expresión algebraica racional. Y en el numerador tengo x a la 2 más 13x más 40, y en el denominador lo que tengo es x a la 3 más 25. Entonces tenemos primero que hacer la evaluación de nuestra expresión cuando x va a tender a 5. Si tenemos una indefinición matemática, hay que trabajar con los métodos de factorización para factorizar, simplificar y así poder evaluar y encontrar el valor numérico del límite. Vamos a resolverlo en la pizarra. En este caso tengo la expresión y lo primero que vamos a hacer es evaluar. Evaluar. Ok, entonces en vez de escribir los valores de x, voy a escribir el menos 5. Menos 5, en este caso a la 2, más 13 por menos 5, más 40. Todo esto lo vamos a dividir entre menos 5 elevado a la 3 más 125. Entonces, vamos a hacer la expresión. Menos 5 elevado a la 2, esto me daría 25 positivo. Luego, más, en este caso positivo y negativo, entonces no sería más, sería negativo, recordemos los signos. Y 5 por 13, 5 por 3, esto me va a dar 15, 5 lleva 1 y 5 por 1 5, y una que llevaba sería 65, más 40. Y en el denominador tengo menos 5 elevado a la 3, eso sería menos 125, más 125. Por lo tanto, observemos acá, bueno, 25 positivo más 40 sería 65, menos 65, esto me daría 0. Y abajo 125 negativo más 125 me daría 0. Por lo tanto, existe una indefinición matemática. Tengo un problema cuando el valor de x tiende a menos 5 en esta expresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar numerador y denominador, si fuera el caso, para simplificarla y poder encontrar el valor numérico del límite. Vamos primero con el numerador. Tomo el numerador. Observo que es un trinomio, por lo tanto yo en este caso puedo aplicar varios métodos de factorización. Puedo aplicar el discriminante, fórmula general, puedo aplicar inspección, etc. En este caso vamos a aplicar inspección. Recordar que tenemos videos donde se explica el método de inspección más detalladamente, lo cual puede usted revisar en la página. Vamos a colocar, sería x y 40 yo lo puedo factorizar como 8 y como 5. 5 por 8 es 40. Observemos que ambos son positivos, por lo tanto, el método por inspección, la factorización del numerador me queda de esa forma. Ahora, del denominador. En el denominador tengo x a la 3 más 125. Observar que 125, que lo tenemos acá, yo lo puedo escribir de otra manera. Esa otra manera es escribirlo como 5 a la 3. 5 a la 3 es 25. Por lo tanto, tengo una suma de cubos. Hay una fórmula así, fórmula notable, o bien para poder factorizar lo que es utilizar esa fórmula notable. Les recuerdo de igual manera que existen videos previos a estos donde se explican estos métodos de factorización, los cuales ustedes pueden entrar, repasar y recordar estos métodos de factorización. Utilizando ese método de factorización precisamente que les comento, me daría x más 5 en el primer término, que es el pequeño, y el segundo término sería el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado. En este caso, como era más, aquí alterna con un negativo, el primero y el segundo, 5x, más el segundo al cuadrado. Eso me daría 25. Y esa es la forma factorizada del denominador. Por lo tanto, entonces vamos a escribir nuevamente el límite cuando x tiende a menos 5. Recordar nunca dejar botado esta parte. El límite cuando x tiende a menos 5 siempre tenemos que escribirlo. En el numerador me quedó x más 8 y x más 5. En el denominador me quedó x más 5 por x a la 2, en este caso sería menos 5x más 25. 25. Ok, vamos a borrar esto que tengo acá y observemos que en esta expresión que tengo acá, tengo dos términos semejantes, dos factores semejantes en el numerador y en el denominador, los cuales yo puedo cancelar.
x más 5 y x más 5. Yo los puedo cancelar, quedándome entonces como el límite cuando x tiende a menos 5 y en el numerador me queda x más 8 entre x a la 2 más 5x más 25. Quedándome esta expresión. Observemos que yo puedo evaluarlo. ¿Por qué? Porque lo que me estaba haciendo una indefinición era este término, el x más 5, porque cuando yo lo evaluaba en menos 5 me estaba dando 0. En este caso con él no me va a dar 0, por lo tanto la idea del límite es encontrar esa expresión que me está provocando problemas en expresiones como esta en el denominador y lograr cancelarlo. Sustituyendo esta expresión, en este caso menos 5, en la expresión original sería menos 5 más 8, que es lo que tengo en el numerador. En el denominador sería menos 5 a la 2 menos 5 y en vez de x menos 5. En vez de x menos 5 más 25. Menos 5 más 8, eso me va a dar 3. Menos 5 a la 2, eso es 25. Menos, pero negativo y negativo, esto se convierte en un positivo. 5 por 5 me daría 25. Más, ahora 25. Eso me daría 3. 25 más 25 más 25, eso me daría 75. Pero esta expresión yo la puedo simplificar. Si saco tercera, esto me estaría dando, vamos a colocarlo por acá, 1 entre 25. Y este sería el valor numérico de este límite que teníamos acá, sería 1 entre 25. Vamos con otro ejemplo. En este caso me dice determine el resultado de efectuar el siguiente límite. Y tenemos un límite cuando x tiende a 3. Y en su expresión tengo en el numerador x elevado a la 2 menos 9. Y en el denominador x elevado a la 3 menos 27. En este caso tenemos que de igual manera que en los casos anteriores, primero evaluar, sustituir el valor de x por 3, ver si existe una indefinición y si la existe, pues proceder con métodos de factorización. Nuevamente les recuerdo que tenemos videos donde explican los métodos de factorización, cada método o inclusive fórmulas combinadas de métodos de factorización que serían de mucha utilidad para poder resolver estos límites. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Lo primero, como en todos los casos, es evaluar. Vamos a evaluar. En este caso sería 3 elevado a la 2 menos 9 entre, y vuelvo a sustituir el valor de x por un 3. Me daría 3 elevado a la 3 menos 27. 3 elevado a la 2 me daría 9 menos 9. Ya sabemos que en el numerador tengo un 0 entonces. Y 3 elevado a la 3 me da 27 menos 27. Menos 27. Por lo tanto sé que en el denominador me está dando 0. Y vuelvo a colocar las comillas. ¿Por qué? Porque esto matemáticamente no tiene sentido. Es un error, es una indefinición matemática. Por lo tanto hay que manipular esta expresión para poder encontrar el valor numérico del límite. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el numerador. En este caso x a la 2 menos 9 y factorizarlo. Recordar que x a la 2 y el 9 yo lo puedo ver como 3 a la 2. Tendríamos una diferencia de cuadrados y eso me quedaría x más 3 y x menos 3. Y ya lo tengo factorizado. Ahora, el denominador. El denominador, voy a tomar x a la 3 menos 27. Pero vemos que 27 yo lo puedo ver como 3 a la 3. Entonces aquí tengo una diferencia de cubos. Su factorización quedaría x menos 3 y sería el primero al cuadrado, x a la 2. Como aquí era negativo, aquí alterna con positivo, 3x. Y aquí sería más el segundo al cuadrado, que sería 3 a la 3, que sería 9. Estos métodos de factorización utilizamos lo que son las fórmulas notables. Muy bien. Ya teniendo factorizados ambos términos, voy a colocar el límite cuando x tiende a 3. Y en vez de colocar el numerador que tenía, voy a colocar su factorización. X más 3 y x menos 3. En el denominador voy a colocar de igual manera su factorización. X menos 3. Y en este caso sería x a la 2 más
3x más 9, que sería la factorización que teníamos anteriormente. Vamos a borrar estos métodos de factorización para poder continuar con nuestro ejercicio. Entonces veamos que tanto en el numerador como el denominador tengo un factor similar, semejante. En este caso sería el x menos 3. Por lo tanto, puedo cancelar el x de menos 3 de arriba del numerador con el x menos 3 del denominador. Quedando entonces la expresión que es el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 en el numerador. Y en el denominador me quedaría x a la 2 más 3x más 9. En este caso, al ser este método de factorización, esto ya no es factorizable. Entonces vamos a evaluar, es decir, sustituir todos los variables de x acá por un número 3. En el numerador me quedaría 3 más 3 entre 3 a la 2 más 3, y en vez de x voy a escribir el 3 más 9. Entonces, resolviendo las operaciones que tenemos en esta expresión, voy a obtener 3 más 3, esto me daría 6, entre 3 a la 2, esto me daría 9, más 3 más 3, eso me daría, 3 por 3, perdón, vean que es una multiplicación, eso me daría 9, más 9. Entonces sería 6, y tengo 9 más 9 más 9. ¿Cuánto me daría eso? 9 más 9, eso es 18, más 9, eso me daría 27. Puedo dejar el ejercicio acá, pero observemos que se puede simplificar, entonces siempre hay que dejarlo en su manera simplificada. Saco la tercera de 6, eso me daría 2, y la tercera de 27, y eso me daría 9. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre métodos de resolución de límites utilizando métodos algebraicos haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, agradecemos la atención brindada.